Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a otra edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Uno de los principales males que afronta el Perú y que está a la base de todos los demás problemas es una aguda crisis de representación política. Nadie en el Perú, por ejemplo, se siente representado por el Congreso de la República, último bastión de un conjunto de partidos, muchos pertenecientes a clanes familiares como Fujimori, Acuña, Luna o Cerrón. Es gritante que más del 90% de la población, según las diversas encuestas, desaprueba el actual Congreso y a la propia presidenta. Sin embargo, las que sí se sienten representadas y bien representadas son las economías ilegales y algunas mafias que han logrado leyes a su favor, como en el caso de las universidades Bamba o el caso de la minería ilegal. En este último caso, incluso han llegado a tener representación en la propia mesa directiva del Congreso. Según el Observatorio de Minería Ilegal, el actual presidente del Congreso, Eduardo Salguana, congresista por Madre de Dios y electo por el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso, ha promovido proyectos de ley que obstruyen la lucha contra la minería ilegal en casi 25 millones de hectáreas a nivel nacional. Esto lo señala el OMI, el Observatorio de Minería Ilegal. Este mal que afrontamos tiene su origen en la falta de un sistema de partidos sólido, que ha devenido en una enorme fragmentación de partidos clanes que muchas veces tienen pésimas prácticas como cobrar tarifas a quienes quieren ser congresistas, es decir, hacen caja con la representación y que terminan llevando a personas que no tienen el perfil político ni ético para desarrollar una tarea que es fundamental para el Perú. Para hablar de este problema, de la ausencia de un sistema de partido sólido en el país y de la fragmentación política tan grande, basta decir que tenemos más de 35 partidos inscritos, vamos a conversar con dos voces autorizadas en este tema. De un lado nos acompaña Percy Medina, jefe de misión para el Perú de IDEA Internacional, y también está con nosotras, Marité Bustamante, integrante del Partido Nuevo Perú y es regidora de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Bienvenido, Percy, bienvenida, Marité. Gracias por la invitación, Carlos. Buenas tardes. Bien. Bueno, comenzamos con una pregunta general, de acuerdo a esta introducción que he hecho, pueden estar de acuerdo o no, pero para ambos, ¿qué tan grande es el problema que vivimos a nivel político? ¿Cuál es el principal obstáculo para poder resolverlo, ¿no? Entonces, comenzamos también con Percy, luego seguimos con Marité. Bueno, yo creo que es evidente que vivimos una crisis de representación bastante grave. Tiene que ver con el colapso del sistema de partidos políticos, con la dificultad para que el mundo de la política exprese, represente adecuadamente a la gente. Y eso la gente lo nota y lo expresa en una visión crítica de la democracia y del Estado, ¿no? Y esa es la mayor preocupación. La gente, cuando es encuestada, adhiere a la democracia, piensa que la democracia es el mejor sistema de gobierno y al mismo tiempo no se siente satisfecha frente a la democracia. El Latino Barómetro muestra que 9 de cada 10 peruanos sienten insatisfacción frente a la democracia. Entonces, ahí hay un problema para la propia democracia porque hay un campo abierto para que vientos autoritarios pudiesen florecer, pudiese haber, digamos, un liderazgo populista autoritario que llamase la atención de la ciudadanía del electorado, como viene ocurriendo en muchos lugares del mundo, y que eso sea a su vez un riesgo para la democracia. Entonces, la situación es grave en la medida en que la gente no se siente representada, en la medida en que no siente que la democracia le esté sirviendo concretamente, a pesar de que hay una adhesión a la democracia en abstracto como el mejor sistema de gobierno. Marité, ¿cuál es tu visión? Yo coincido con Percy en señalar que el problema más grave está en que la política ya no es un espacio eficaz para representar los intereses que se despliegan en la sociedad. Creo que ese no es un problema, sin embargo, de los últimos años, sino que arrastramos desde los 90, podría incluso decirse
que es una secuela del conflicto armado interno y del periodo autoritario que vivimos con Fujimori. Y yo diría que para, digamos, complejizar las cosas, siento que esa incapacidad de los actores políticos por representar la realidad tienen que ver con una falta de aceptación de los grandes cambios que ha vivido el Perú. Solo por poner un ejemplo, considero que hoy vemos a distintos actores políticos que provienen de espacios regionales de representación, la familia Cerrón, la familia Acuña, que representan intereses de sectores económicos que, si bien han crecido en el actual modelo implementado durante los 90, no han tenido espacios de inclusión política, ¿no? Y que terminan representando estas nuevas élites económicas, empresariales, regionales, que a su vez generan dinámicas de economías ilícitas que se permean tan fácilmente en la política, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con que creo que los actores que nos adherimos a una alternativa democrática no hemos podido aprender en el sentido de capturar los intereses y la capacidad organizativa de estas economías emergentes que, dada la estructura histórica de nuestro país, terminan en el lindero entre lo informal y lo ilegal, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es un panorama bastante sombrío, como decíamos en la introducción, y Percy, tú has señalado que se trata de un colapso, pero al mismo tiempo, las actuales fuerzas políticas que están en el Congreso de la República han desarrollado una serie de normativas y han hecho una especie de contrarreforma política. Recordemos que en el 2018 hubo un referéndum que fue como resultado, hubo una reforma en el financiamiento de los partidos, una no reelección inmediata de congresistas, y bueno, la gente dijo no al Senado, además de crear la Junta Nacional de Justicia, pero incluso hubo una comisión encabezada por el señor Tuesta, que innovó prohibiendo, por ejemplo, el voto preferencial, o sea, dejando de lado el voto preferencial, se aprobaron las primarias abiertas y obligatorias, había paridad, un conjunto de reformas que trataban de avanzar hacia un sistema de partidos políticos, de repente bastante perfectible, pero iba en esa dirección. Y lo que hemos visto es más bien una contrarreforma de estos partidos que están en el gobierno, en el Congreso. Percy, ¿tú nos podrías ver cómo ese colapso se digamos, agudiza con esta contrarreforma? ¿Cómo la ves tú? Lo que ocurre es que quienes están hoy día en el Congreso no representan propiamente colectivos organizados en general, ¿no? Muchas son individualidades o fuerzas políticas muy débiles, no hay nexos fuertes entre los congresistas y los partidos, y por lo tanto también buscan mantener el statu quo que ha permitido que estas personas lleguen a la política. No es que tienen interés en fortalecer el mundo de los partidos, fortalecer la democracia, menos aún la democracia interna, para que haya más participación. Entonces, eso ha dado lugar efectivamente a muchos retrocesos, ¿no? Ahí necesitaríamos pensar todo de nuevo para ver cómo fortalecer o cómo favorecer un ecosistema político favorable a más democracia, más inclusión, más equidad, ¿no? Más transparencia en el financiamiento de la política. El financiamiento es muy opaco y sobre todo en elecciones subnacionales hay mucho dinero que viene incluso de redes ilícitas, ¿no? Eso se sabe, y en el Perú hay redes ilícitas muy poderosas que mueven mucho dinero, como la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, en fin. Entonces, en condiciones de colapso de la política, todas estas informalidades, ilegalidades, esto que también Marité ha señalado antes, que tiene que ver con la informalidad de la política, se cuelan en la política formal y producen los efectos que ya hemos visto, incluidos varios retrocesos, ¿no? Entonces, la democracia está en riesgo justamente porque hay retrocesos en distintos ámbitos y lo que tendríamos que generar desde la ciudadanía es más bien un ecosistema
favorable a la regeneración del tejido político y favorable también a la democratización. Bien, tú dijiste, Percy, en una entrevista hace algunos meses para El Peruano, en marzo, que los futuros senadores, cuando ya se conocía que íbamos a tener Senado, digamos, como para sacarle la vuelta a la no reelección inmediata de los congresistas, que deberían tener una experiencia y trayectoria ética impecable. ¿Crees que esto sea posible en las actuales condiciones? Bueno, el Senado que vamos a tener va a ser el Senado más poderoso de la historia republicana del Perú. Tiene muchísimas atribuciones en comparación con senados anteriores y eso debe conllevar una responsabilidad particular para los partidos que los nominan, para las y los electores que vamos a votar, ¿no? Hay que hacer un escrutinio y garantizar que esos 60 representantes sean gente que no esté vinculada con intereses particulares, intereses criminales. No digo que vaya a ocurrir, digo que hay que luchar por eso, porque si no, estamos entregando una porción importante de poder a actores que no van a ir ahí por el bien común, sino van a ir por beneficiar intereses de grupo y en algunos casos de grupo ilegal. Entonces, ahí hay una tarea también de los medios de comunicación para ver quiénes son, ver sus trayectorias, etcétera. Y yo espero de verdad que los partidos con mínima responsabilidad hagan un buen escrutinio y que no entreguen las listas a cualquiera. Son 60, no son tantos. Es posible verificarlos. Hoy la tecnología también permite trazar y tener mucha información sobre la gente, hasta Google permite hacer un chequeo inicial de quién es quién, y es algo que tendríamos que exigir, ¿no? Porque ahí se nos va también una esperanza importante por cambiar la política que hoy tenemos. Bien, parece crónica de una muerte anunciada, pero vamos a tratar de tener esperanza y lo que puedan hacer los medios de comunicación y la sociedad civil. Marité, tú como integrante de un partido político, en este caso Nuevo Perú, que ha logrado inscripción hace un poco, ¿cómo has visto o cómo se ve desde Nuevo Perú todos estos cambios en la normativa del sistema político? Bueno, yo diría que es claro que todos estos cambios se han hecho en el marco del uso absolutamente arbitrario y con el objetivo claro de permanencia en el poder de quienes hoy gobiernan sin haber sido electos, ¿no? Eso es importante señalarlo. Paradójicamente, el Congreso y el gobierno el Congreso y el Ejecutivo con menos legitimidad de los últimos tiempos es el que se ha atrevido a hacer más cambios relevantes en términos de la política. Y eso es muy peligroso porque habla de un nivel de desafección de la ciudadanía que es incapaz de expresar, digamos, su poder de contrapeso y su poder de fiscalización, ¿no? Y creo que allí deberíamos apuntar. Los partidos finalmente solo expresan lo que está sucediendo en la sociedad, y lo que sucede en la sociedad es que tenemos una sociedad muy precaria, con muy pocos espacios de organización, de expresión, cada vez más amenazada. Pareciera que no está conectado, pero la acción de grupos como la Resistencia o las normativas que se pretenden aprobar desde el Congreso de la República para restringir o para, digamos, fiscalizar la acción de la cooperación internacional y de los organismos de la sociedad civil que reciben esos fondos, son claramente estrategias de cierre del espacio de la sociedad civil que deben de preocuparnos, ¿no? Y a la vez, diría yo, tenemos que voltear la mirada a esos actores que desde las organizaciones y los movimientos sociales resisten en medio de una política que más que ayudarlos, más bien los amenaza, ¿no? Solo por poner un ejemplo del que estoy trabajando ahora, los pueblos indígenas sufren
de manera en carne propia la amenaza de las economías ilícitas, no solo sobre sus medios de vida, sino frente a su propia integridad y su vida. Lo que hace el Congreso es aprobar normas que facilitan las actividades extractivas de estas economías ilícitas y abandonan a un movimiento indígena que es el principal cuidador de los bosques y que hoy se organiza, por ejemplo, en guardias indígenas. ¿Por qué no pensar en mapear estos espacios vivos de la sociedad que resuelven problemas concretos y sacar de allí seguramente a esa cantera de personas probas, intachables, preocupadas por un interés general, ¿no? Yo no creo que de aquí al 2026 vayamos a resolver ese problema, pero hacia adentro, hacia los partidos que están interesados en este proceso de regeneración o de democratización, creo que es allí donde debemos buscar nuevos liderazgos y nuevas canteras de formación política. Sí, bueno, y además es la responsabilidad de ser parte de un partido político en tu caso, y que me imagino que van a tener bastante trabajo ahí. En las elecciones del 2026, a ver el ecosistema. Yo más o menos hasta lo que he podido ver, hay 35 partidos inscritos y hay algunos que todavía están en carrera de inscripción, como es el caso de Ahora Nación o de APU, que señalan que se van a inscribir. Pero haciendo un poquito, siguiendo la lógica de bloques, yo he separado por 3 bloques más o menos algunos partidos. Tenemos, vamos a decir, en el bloque de centro, centro izquierda, centro derecha, tenemos a Nuevo Perú y el Partido de Trabajadores Emprendedores, que es Patria Roja, pero con ese nombre. Tenemos ahí, ellos van a ir juntos, supuestamente. Tenemos ahí mismo, un poquito más a la derecha, Primero la Gente, que las personas del partido político Lo Justo se han sumado a Primero la Gente para poder entrar. Tenemos el partido Ahora Nación, de López Chao, que señalan que se van a inscribir. Tenemos también al Partido Morado y tenemos también a Perú Primero de Vizcarra, que no puede postular porque está inhabilitado. Más a la derecha o extrema derecha tenemos Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Acción Popular, Podemos. Y ahí están 3 de los partidos familia que sostienen al actual gobierno, ¿no? Luna, Acuña y Fujimori, que junto con Cerrón, pero Cerrón está en el otro lado. En el bloque de izquierda o extrema izquierda, diríamos, está Perú Libre. Bueno, ya no sé ni las categorías, no creo que no se dividen en derecha e izquierda, yo creo que esto ya tiene que ver con cuestiones más de oportunismo, mafia y tal, pero bueno, para poner el espectro, tenemos a Perú Libre, con su líder, que todavía no se le captura, está con orden de captura, pero no se le captura, el señor Vladimir Cerrón. Tenemos al castillismo, gente que quiere que se va a sacar la lotería apostando al castillismo. Incluso ahí algunos llegan a decir que tienen el 25% del electorado, porque ese fue el porcentaje de aprobación con el que se fue Castillo. Si fuera así, pues Vizcarra tendría 80%. APU, tenemos a Juntos por el Perú, JP, o lo que queda de esa tienda, básicamente donde el líder es Roberto Sánchez, y tenemos también a la gente de Antauro Humala, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay muchos más partidos inscritos, he colocado algunos más o menos que están en la palestra, aunque no garantiza, como decía Percy, que de ahí salga o aparezca una candidatura, digamos, de extrema derecha, populista de derecha, que venga, digamos, a cosechar en este mar revuelto. Entonces, ¿cómo ven este ecosistema que tenemos ahora? ¿Sería bueno que se junten en bloques? ¿Hay incentivos para que se junten o para que tomen alianzas? ¿Cómo ves, Percy? Creo que no hay incentivos suficientes salvo la valla electoral, ¿no? Porque aquellos que no pasan la valla electoral, pues no acceden a la representación en el Congreso. Se ha mencionado que para favorecer las alianzas habría que disminuir este castigo, digamos, que existe en la ley a la inclusión de muchos partidos en una misma alianza. Eso se hizo en su momento para evitar que muchos partidos se aglomeren detrás de un gran candidato y luego mantengan la inscripción sin mucho éxito electoral o sin tener apoyo propio. Creo que esa es una reforma que se podría hacer. Por ejemplo, establecer que un partido necesita 5% para pasar la valla y que una alianza necesita 6 o 7, qué sé yo, y no mucho más, de tal manera que los partidos adicionales se sumen
en una misma alianza, quizá estableciendo que aquellos partidos que no obtienen escaños, pues igual pierden la inscripción, porque habría que garantizar también que la alianza no sea un mecanismo para cobijar a fuerzas que no tienen apoyo popular y que simplemente se suman a una alianza de manera formal o de manera táctica, ¿no? Pero sí creo que por ahí podría haber un mecanismo para fomentar alianzas y me parece fundamental que las fuerzas políticas sean responsables y que no tengamos 30 candidaturas. Es imposible para el propio electorado distinguir entre 30 candidaturas, que evidentemente no hay 30 visiones del país, no hay 30 planes de gobierno. Lo ideal sería que hubiese pues 4 o 5 grandes opciones entre las cuales la gente pueda diferenciar, ¿no? Que sean opciones diferentes, y pueda diferenciar y votar. Claro, es más que propuestas para el país, yo no veo muchas propuestas para el país, yo lo que veo es como que están todos compitiendo para ver quién se saca la lotería o quién Y se hay que, saca la finca, disculpa, ¿no? no lo dije, pero creo que es fundamental empezar a hablar de ideas, de cuáles son las diferentes visiones que hay sobre los aspectos centrales del país, ¿no? Porque eso es lo que debería determinar una elección y no la simpatía o la antipatía de cada persona. Claro, esa es la ausencia de propuestas, sino más que todo es como ver quién llega, ¿no? Quién llega. Entonces sí, eso es un gran problema. Y me había olvidado de mencionar a Avanza País, a Progresemos, de Hernando de Soto, ¿no? O sea, hay una cantidad. Marité, bueno, te he aludido porque he mencionado Nuevo Perú, que iría en alianza con el PTE. ¿Tú cómo ves este ecosistema, la competencia, ahí los incentivos para juntarse? ¿No sería ideal, por ejemplo, que haya todo este bloque que va desde Nuevo Perú hasta Lo Justo, pasando por Perú Primero, ahora Nación, Primero la Gente, Partido Morado, se junten un poquito porque los otros extremos tienen un punto de unidad contra ustedes, los caviares. Caviares de derecha, de izquierda. El caviarismo va desde Patria Roja hasta Marisol Pérez Tello, ¿no? Ese es un amplio espectro. ¿No sería bueno que se junten o hay La siempre este membresía del sectarismo de... caviarismo se ha ampliado de manera importante gracias a la coalición Cerrón-Fujimori. Y varios caemos allí, si se quiere. Pero yo quería volver un rato hacia la importancia de que hayan ideas, ¿no? Porque tiene que ver con lo primero que dije. Siento que el colapso de los partidos efectivamente se refleja en la incapacidad de la política de provocar que la ciudadanía participe de lo público y se involucre en lo público y apueste por acciones que desde el Estado incidan en la mejora de sus condiciones de vida. Pero en algún sentido, y esto lo digo, digamos, para generar una reflexión, sí ha sido en determinada manera eficaz para incorporar intereses nuevos que antes habían sido sumamente excluidos de la política. Pueden no gustarnos sus formas y podemos no estar de acuerdo, pero por ejemplo, es evidente que ha habido un tránsito desde liderazgos regionales a propósito de la reforma que se promovió post dictadura de Fujimori, de los movimientos, de creación de movimientos regionales, a un salto a la política nacional. Ahora, que esos movimientos regionales, que esos liderazgos regionales no lleven una agenda país que nos conduzca hacia un proyecto país, eso es algo que podemos discutir, pero sí hay una nueva, digamos, si quieres, élites políticas que se han insertado y con las que tenemos que, no sé si convivir, pero por lo menos reconocer su derecho a participar y disputar con ellos una lectura del país, ¿no? Y a propósito de eso, yo diría que efectivamente no solo deberíamos estar, digamos, no solo deberíamos estar animados a reunirnos a propósito de los castigos que establece la legislación electoral en torno a aplazar la valla o el número de escaños, sino a lo que nos estamos jugando como país, ¿no? Y lo que nos estamos jugando como país es
dirigirnos cada vez más evidentemente hacia un régimen autoritario y hacia un Estado capturado, ya no por la confianza, que pueda a mí gustarme o no, pero que es un actor transparente, visible, con intereses claros, explícitos y que actúa más o menos en las reglas de la legalidad y el respeto a las normas básicas de la democracia, sino capturado por intereses de economías ilícitas que generan su propio orden y que no les interesa negociar, sino que por el contrario quieren imponer ese orden mediante la violencia, ¿no? Y eso puede ser una novedad para quienes actuamos en la política en Lima, pero no lo es para quienes viven en regiones que sus dinámicas sociales son alimentadas por la economía ilegal. Un ejemplo claro es el de Madre de Dios. Y no me refiero solo a la persona que extrae el oro o a la bodega que se beneficia por la dinámica de flujo de dinero. Me refiero a quienes invierten y financian estas grandes actividades de extracción de recursos como la tala y la minería. Y allí es muy importante recordar a alguien como Paco Durán, que nos decía, vayamos a esos eslabones donde la economía ilícita y la economía lícita se encuentran y permiten el lavado de todo ese dinero, ¿no? Entonces, yo sí creo que deberíamos tener incentivos suficientes para garantizar que el país pueda mantener un orden democrático y un régimen y un entorno de paz, ¿no? Lo que nos estamos jugando, aunque no lo hayamos dicho explícitamente, es la paz, ¿no? Sí. Estamos eligiendo entre la violencia y la paz, y yo creo que esa debería ser la gran consigna que pueda articular a los actores que apostamos por resolver los problemas que el país tiene, no por seguir en piloto automático. Tema central, voy a ir con ese tema con Percy, porque Percy, mira, las leyes que se están aprobando a favor del crimen organizado, a favor de que permite el uso de explosivos sin operar restricciones para la minería ilegal, el tema de las universidades y un conjunto de temas que favorecen mafias, es decir, que todo lo ilegal del Perú sí está representado y tiene un control institucional, no nos pone en un riesgo de ir a una elección violenta donde podamos ver, a lo mejor, ojalá no, cosas como las que le pasó al candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, y sobre todo mirando los asesinatos de construcción civil que ahora han habido hace poco. ¿Tú cómo ves? ¿Será una campaña violenta quien diga o que vaya contra la mafia sea asesinado? Bueno, ese es uno de los principales riesgos, ¿no? Que efectivamente a un escenario de tanta penetración de intereses ilícitos en la política suceda como ya lo han alertado ustedes, suceda el hecho de tener violencia, coacción, intimidación, ¿no? Que no es un asunto imposible de imaginar en estas circunstancias, ¿no? Ya lo hemos visto en Centroamérica, lo hemos visto en México, lo hemos visto en Colombia, ¿no? Cuando las fuerzas ilícitas buscan penetrar la política y la política peruana ya está muy penetrada por intereses ilícitos, cuando estas fuerzas buscan penetrarla, pues también la violencia entra, la intimidación, el chantaje y en algunos casos el sicariato, el asesinato, como hemos visto en las últimas elecciones mexicanas, como hemos visto en Centroamérica, en más de una elección. Entonces, en Ecuador, ahí hay una alerta en Ecuador recientemente, ¿no? Con un candidato, en Ecuador fue un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? Explosivo, asociado efectivamente con redes ilícitas, con narcotráfico y otras redes ilícitas, y en el Perú podríamos tener el riesgo grave de un deterioro. Ya tenemos la política deteriorada y podríamos tener también muy deteriorado un clima electoral si es que se introduce la violencia de esa manera. Sí, eso es lo más riesgoso, porque además distintos grupos o ejércitos o bandas como choneros, albaneses, lobos, que tienen esa denominación en Ecuador, se sabe que ya están operando en el norte del país, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esta puede ser una campaña violenta? Es una gran preocupación y qué bueno que ustedes lo hayan descrito
así. Bueno, finalmente, ¿no? Ya tenemos que cerrar esta entrevista, muy, muy útil. ¿Qué cambios urgentes que no se van a hacer en este Congreso, pero que tendríamos que avanzar a hacer? Por ejemplo, yo anoto el tema de la elección por el voto preferencial de los congresistas, que convierte en una guerra fratricida entre partidos. Es más, si alguien comete un error en campaña es del mismo partido, y lo chanco más o la chanco más para ver si yo salgo electo y no ella. Entonces se rompe todo el tema de partidos. Y este era un tema en el que se había avanzado, pero se ha retrocedido. ¿Qué otros temas más o sobre este tema? ¿Cómo ves, Marité? Y luego cerramos con Percy. Bueno, yo le voy a dejar a Percy las recomendaciones de reforma al sistema electoral y de partidos, porque él es el experto. Yo, digamos, estoy de acuerdo en que el Perú necesita un conjunto de reformas, entre ellas algunas que promuevan la democratización de la sociedad y un mejor sistema de representación política. Pero volviendo un poco al tono que ha tenido nuestra conversación, yo creo que los problemas políticos del Perú tienen también un origen bastante económico, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la penetración de los intereses ilícitos en la política, y las economías ilícitas crecen en países y en regiones, en territorios que no están diversificados, donde no hay alternativas para la población, que terminan dependiendo de estas economías ilícitas, que son las únicas que dinamizan sus economías territoriales y regionales. Entonces creo que ese es un gran tema del que antes discutíamos en las elecciones y ahora hemos olvidado, que tiene que ver con nuestra propuesta de desarrollo sostenible, social, económico, y que tiene que partir por una diversificación. Quería volver al tema de la violencia. La violencia en la política está entre nosotros hace mucho rato. Nosotros somos de los países en los que hay más muertes de defensores ambientales, específicamente dirigentes indígenas, que hacen política, que no estarán inscritos en un partido, pero que hacen política porque defienden sus derechos fundamentales al territorio, a la autodeterminación, a la preservación de sus medios de vida. Los dirigentes de construcción civil, que hacen política también y que están siendo asesinados por mafias que quieren controlar las actividades económicas que se expresan también en la política. Entonces, diría que ahí hay un reto, hablando de las visiones de país, porque ojalá se conforme un bloque democrático y por la paz que nos permita tener una propuesta de país de largo plazo, con soluciones que enfrenten problemas que no se van a resolver en un periodo de elección. Y finalmente, mi vena municipalista me hace decirles que no nos olvidemos de que en el 2026 también elegimos elecciones, autoridades locales y regionales, que este es el primer espacio en el que debería ser la escuela política de muchos. El gobierno, los espacios territoriales son muy ricos para aprender de la política y del Estado, porque nos permiten estar en contacto directo con la gente y con los problemas concretos. Y creo que también son esos espacios los que tenemos que defender como la primera línea frente a la penetración de las economías ilegales. Bien, bueno, gracias, Marité. Y bueno, damos la palabra para terminar a Percy, a ver qué propone. Gracias. Yo creo que uno de los errores en las reformas políticas es hacer un listado de lavandería y que se aprueben reformas aisladas, ¿no? Entonces uno empieza a decir, estas 3, estas 4, estas 6 reformas. En realidad, lo primero que uno tiene que plantearse es objetivos. ¿Qué cosa quisieras lograr, ¿no? Entonces, en materia del sistema de partidos, un primer gran objetivo es institucionalizar un sistema de partidos, ¿no? Tener organizaciones y no dueños o personas que tienen una inscripción, tener partidos. Obviamente no estamos pensando en el modelo de partidos del siglo XIX, del siglo XX, el mundo y la política han cambiado, pero sí herramientas para la participación política, para agregar intereses, para formar cuadros, modalidades nuevas y actuales de lo que debe ser un partido político, pero una institucionalidad partidaria. Ese me parece un objetivo básico. Que al interior del partido haya democracia interna,
no podemos tener organizaciones donde una persona o una cúpula decide todo, ¿no? Necesitamos organizaciones donde los temas se discutan, se decidan de manera más o menos colectiva y eso supone tener el objetivo de democratizar la vida al interior de las organizaciones. Y un tercer elemento que mencionaría es el de transparentar el funcionamiento y sobre todo el financiamiento de las organizaciones. Es un gran tema, la relación entre dinero y política es un gran tema para la democracia y ahí todavía nos falta transitar para garantizar que el financiamiento sea un financiamiento transparente, sea ojalá proveniente de las y los afiliados, de la gente y no de los grandes donantes, ¿no? Lo ideal sería tener muchos donantes pequeños más que unos pocos donantes grandes, y que eso sea transparente. Sería estupendo para la política de todos signos, de derecha, centro, izquierda, que apelen a sus afiliados, afiliadas y a sus simpatizantes para financiar sus campañas y no a unos pocos donantes que ponen muchas veces dinero además con la intención de influir en la opción política. Y en materia de elecciones, me parece que hay que fortalecer la confianza. Nuestros organismos electorales tenían una alta confianza y ese es un asunto que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Estas denuncias infundadas de fraude, de sospecha, etcétera, no ayudan a fortalecer la confianza. Nosotros ya somos un país de personas desconfiadas y si le ponemos el ingrediente de la duda a los procesos electorales, estamos minando una herramienta fundamental de la democracia. Entonces, hay que generar más confianza en los procesos electorales, en las autoridades electorales, garantizar su autonomía, es muy importante. Hay algunas propuestas que podrían atentar contra la autonomía de los organismos electorales en cuanto a su nombramiento, etcétera, ¿no? Nuestro sistema de nombramiento del Jurado Nacional de Elecciones, que proviene de cinco entidades distintas, es un ejemplo en muchos países, ¿no? Y sin embargo hay propuestas que quieren llevar esta elección al Congreso. Creo que sería matar la independencia del jurado, sería un error, ¿no? Porque politizaría indebidamente la elección de una entidad que tiene que ser independiente, tiene que ser autónoma para justamente garantizar la distancia suficiente con el mundo político. Entonces, me parece que si esos objetivos son los que influyen o están detrás de las reformas, los detalles ya se pueden ir viendo, ¿no? Cosas más, cosas menos, habría que adecuar una reforma también a una evaluación de cómo nos está yendo actualmente, pero lo importante es tener objetivos que hagan que las reformas no sean contradictorias entre sí. Pero un objetivo ahí sería cómo sacar a las economías ilegales de la política. Sin duda, eso está incluido en la idea de transparentar el financiamiento de la política y el funcionamiento de la política, ¿no? Ese es un asunto fundamental. Si la política es penetrada por el crimen, ya, digamos, la democracia se vacía de contenido, ¿no? Sí, yo solamente, Carlos, una cosa que quiero incidir, es muy importante lo que acaba de decir Percy en relación a la autonomía de los organismos electorales. Probablemente sea una de las pocas instituciones que quedan en pie, que logran llevar a cabo procesos transparentes, que cuentan con un sistema de garantías que permite la defensa del voto, y efectivamente hemos pasado de un discurso fraudista, absolutamente falso, allá la implementación de propuestas normativas que buscan restringir la autonomía de estos organismos electorales, y eso es muy peligroso, muy, muy peligroso, y ojalá la sociedad civil, la ciudadanía, podamos despertar de este letargo que permite que quienes no elegimos y a quienes no legitimamos nos sigan gobernando. Bien, bueno, muchas gracias por todas las ideas aquí vertidas. Es muy útil para el público que sigue Mesa Política. Les agradezco, Marité Bustamante, agradezco mucho, Percy Medina, voces autorizadas para hablar de este tema. Y con ustedes, amigos y amigas, será hasta otra oportunidad aquí en Mesa Política.